Bueno, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a este espacio donde les vamos a mostrar el tema de las normas APA. Mi nombre es Jessica González, acá abajito está mi correo de contacto por si mucho más adelante tienen preguntas o dudas por este medio las pueden realizar, con esto se las voy a responder. Si también tienen dudas o preguntas durante la capacitación en general, también sería el momento más adecuado realizarlas. Yo sé que APA tiene como cositas un poquito confusas, entonces sería el momento más adecuado de realizarlas en este momento. Hola Daniela. Buenas noches. Hola, lo que pasa es que no sé si soy yo, pero es que se escucha un sonido como maluquito, pues como un pito constante, un ruido. Sí, a veces suele pasar, qué pena, pido disculpas de antemano con eso, a veces suele, empieza así un poquito y luego ya se va quitando. Bueno, gracias. Sí, qué pena, pido disculpas de antemano con eso, pero sí, a veces empieza como una interferencia y pero ahorita ya se va como quitando. Bueno, la capacitación tiene 4 partes. Una es el formato general de normas APA. Luego ya vengo, la segunda serían las citas, luego las referencias y ya por último le muestro en Word más o menos cómo se aplicarían algunas cositas del formato general. APA viene de la Asociación Americana de Psicología o American Psychology Association, que en el año de 1929 decidieron establecer un conjunto de pautas o estándares para codificar varios componentes de la escritura científica y académica. Esto con el fin de facilitar la comprensión lectora de la misma. APA era muy utilizado principalmente antes por las ciencias sociales, esto por venir de la Asociación Americana de Psicología, pero actualmente ya son muchas más como las áreas del conocimiento que están aplicando normas APA para sus trabajos académicos. Ellas sirven para estandarizar varios aspectos de forma y estilo, como las márgenes, tamaños y fuentes de letras, interlineados, pero principalmente para cumplir con los derechos de autor mediante las citas y las referencias. Teniendo en cuenta, hay que dejar claro estos dos conceptos, los cuales son el plagio y el autoplagio. El plagio es copiarse las palabras, tablas, imágenes de otros autores y hacerlas pasar como si fueran totalmente ideas mías, sin yo realizar la debida citación o la debida mención a esa fuente a la que yo me copié. Hay que tener bastante cuidado con esta parte del plagio, porque el plagio se castiga tanto de manera legal como de manera académica. De manera legal, porque en caso de descubrirnos a un autor que le plagiaste su trabajo, puede llegar a demandarte, y de manera académica, porque las universidades tienen una norma bastante estricta con esta parte de plagio, que si llegan a descubrir plagio en algún trabajo que ustedes hayan realizado, pueden llegar hasta la expulsión de la institución. Entonces, hay que tener bastante cuidado con esa parte del plagio, con aquello que copian y pegan sin realizar la debida citación o la debida mención. El autoplagio ya es utilizar trabajos propios míos anteriormente publicados o presentados y hacerlos pasar como si fueran totalmente nuevos y originales en este momento. De cierta forma ya no se castiga de manera académica, pues perdón, legal, porque uno mismo no se demanda, y de manera académica, ya depende como de los docentes que pueden realizar en esos casos de descubrir esta parte que volviste a presentar, no sé, el semestre pasado un trabajo y que en este lo vuelvas a presentar tal cual. Ya recaen los docentes en mirar qué pueden hacer en ese caso. No es lo moralmente correcto hacerlo. Lo mejor para esos casos ya es replicar ciertas ideas que una vez tenga del trabajo anterior, aplicarlas a este, pero no replicar, no volver a presentar tal cual. Ya unos aspectos generales, entonces tengo las fuentes y tamaños. Entonces tenemos
Times New Roman a 12 puntos, Georgia a 11 puntos, Computer Model a 10 puntos, Calibri a 11 puntos, Arial a 11 puntos y Lucian Sans Unicode a 10 puntos. Es decir, ustedes tienen para escoger entre una de estas 6 fuentes con sus respectivos tamaños para realizar sus trabajos académicos. Ya la que ustedes prefieran, la que les guste más. De cierta forma se sigue utilizando más que todo Times New Roman a 12 puntos. Es como la más conocida. Entonces a veces pueden encontrarse que les exijan aún así trabajos con Times New Roman, pero en caso de que sea libre, tienen otras que pueden escoger. Ya saben que si empiezan con una, continúan con esa durante todo el cuerpo del trabajo. Es decir, no pueden ir como cambiando, que empiezo con Times New Roman y luego pongo Arial y luego por allá pongo Calibri, no. Si empiezan con Times New Roman, continúan con esa hasta finalizar el trabajo. El interlineado es a 2.0. La alineación es a la izquierda. Se utiliza sangría en la primera línea de cada párrafo de 1,27 centímetros y en la referencia sangría francesa de 1,27 centímetros. Es decir, cada vez que ustedes inicien un nuevo párrafo, les toca aplicarle la sangría a la primera línea de ese nuevo párrafo. Ahorita, en el formato de Word, que es la última parte, les muestro cómo se aplica esta parte de la sangría. La numeración es el extremo superior derecho, números arábigos, es decir, 1, 2, 3, 4, y empieza a numerarse desde la portada. Las márgenes son de 2,54 centímetros a cada lado de la hoja. Ya estos son los elementos para la portada de trabajos de estudiantes. Entonces, tenemos la numeración de la página, que ya saben que es el extremo superior derecho. El título del trabajo en negrita y centrado. No se utiliza mayúscula sostenida. El nombre o nombre de los autores, es decir, de los estudiantes. La afiliación, que se refiere a la facultad a la que pertenece, seguida a la institución. Luego el nombre de la materia, el nombre del docente y por último la fecha de entrega del trabajo. Y la portada quedaría así. Numeración de la página al extremo superior derecho. El título del trabajo centrado y en negrita. Luego abajo el nombre de los estudiantes. La afiliación, que es la facultad a la que pertenezcan, coma, seguida en la institución. El nombre de la materia, el nombre del docente y por último la fecha de entrega del trabajo. Así quedaría la portada para trabajos académicos de estudiantes. Ya hay una portada para profesionales, esto es más como para investigadores, no les aplica tanto, entonces voy a continuar por este lado. Y tenemos los niveles de los títulos. Es decir, yo cuando tengo títulos de manera continua, esos títulos de manera continua llevan una estructura en específico. Entonces que tengo un título principal y a ese título principal le saco un subtítulo y al subtítulo otro subtítulo y así sucesivamente. Entonces esos títulos de manera continua, o esos niveles, como se les llama, tienen una estructura. Entonces el primer nivel es centrado y en negrita. En caso de ser el único, el texto comenzaría en un nuevo párrafo. Recuerden que no se utiliza mayúscula sostenida. El segundo nivel es alineado a la izquierda en negrita y el texto comenzaría en un nuevo párrafo. Un tercer nivel es alineado a la izquierda en negrita, cursiva y el texto comienza en un nuevo párrafo. Un cuarto nivel es con sangría de primera línea de 1,27 centímetros, negrita, punto final y el texto comienza en la misma línea. Un quinto nivel es con sangría de primera línea, negrita, cursiva, punto final y el texto también comienza en la misma línea. Generalmente
Los niveles más comunes son los tres primeros, que no, tengo un título y ese le saco un subtítulo y luego un subtítulo del subtítulo, porque son como los más comunes. En caso de un cuarto o quinto nivel sería con este formato. Y ya un sexto, un séptimo ya no se ve, ya no es común y de hecho ya visualmente no se ve bien. Y APA se hizo para facilitar la comprensión lectora de los documentos de trabajos académicos. Entonces ya tener 6, 7 títulos de manera continua ya es como, ya visualmente no se ve bien. Entonces ya es como empezar a separar esos títulos, ya con texto y demás. Finalmente, los niveles permitidos son 5. Aquí ya tengo el formato de las tablas y figuras. Entonces empiezo con el formato de la tabla. Sería la palabra tabla con su respectiva numeración en negrita. Es tabla 1, tabla 2, tabla 3 en negrita. El título de la tabla en cursiva. Luego ya pongo la tabla, solamente se ponen líneas horizontales, no líneas verticales, solamente horizontales. Y abajo, nota. La palabra nota va en cursiva. Y en esa nota yo que pongo, de dónde fueron tomados los datos para yo realizar la tabla. Sí, claro está, si yo copié y pegué la tabla tal cual de algún lugar, entonces realizaré la debida citación. Si tengo que hacer aclaraciones sobre alguna abreviación que haya puesto en la tabla, va en la parte de la nota. También si por algún lado puse un asterisco, también va en la parte de la nota. Entonces, repito, va de dónde fueron tomados los datos, la citación y hacer aclaraciones sobre abreviaciones o asteriscos que yo haya puesto en la tabla. Luego tenemos el formato de las figuras. Hago la aclaración. Entonces, todo aquello que no sea una tabla o que no entre en la definición de tabla pasa a ser inmediatamente nombrado figura. Entonces, lo que son las gráficas, los mapas, las imágenes y todo lo demás que no sea una tabla se nombra figura. Solamente existen tablas y figuras en APA. El formato de la figura sería entonces la palabra figura con su respectiva numeración, figura 1, figura 2, figura 3, en negrita, el título de la figura en cursiva, luego ya pongo la figura, la imagen, la gráfica, lo que tenga, y abajo nota. De nuevo la palabra nota va en cursiva y en esa nota se pone de dónde fueron tomados los datos para yo realizar la gráfica o la figura que tenga o de dónde fue tomada la imagen. Si tengo que hacer aclaraciones sobre abreviaciones, asteriscos o cualquier otro elemento necesario para darle mayor claridad a la figura, va en la parte de la nota. Repito de nuevo, solamente existen tablas y figuras, entonces todo aquello que no sea una tabla se nombra figura. Si yo tengo una gráfica, entonces sería figura 1. Si luego abajo tengo una imagen, figura 2. Y por allá abajo tengo un mapa, figura 3. No sé si preguntas, dudas con esta parte del formato general, algo que de pronto no haya quedado muy claro. Y acá ya continúo con la parte de las citas. Las citas es la manera de darle crédito al autor sobre aquello que yo me copié. Y esto es con el fin de evitar el plagio y el autoplagio, los dos conceptos que vimos ahora, y así evitar problemas tanto académicos como legales. Todo aquello que uno coge de otra parte hay que citarlo. Todo, palabras, imágenes, ideas, las ideas también se citan. Y dicen que las citas es lo que va dentro del cuerpo del trabajo en sí. Los elementos de las citas entonces serían el autor de la publicación, la fecha de la publicación y el número de la página donde yo saqué aquello que yo copié. Siempre van a ser estos tres elementos: autor de la publicación, fecha de la publicación y número de página donde yo saqué aquello que yo copié.
Existen tres tipos de citas. La cita textual o directa, que es aquella que yo copio y pego tal cual, y se divide en dos, cita corta y cita larga. La paráfrasis o el parafraseo, que es con mis propias palabras, yo explicar o decir la idea del autor al que yo estoy leyendo, a pesar de que sea con mis propias palabras, yo también tengo que citarlo, porque son las ideas de otra persona, no es mi idea. Y la cita de cita, que es la mención de una cita dentro del texto que yo estoy leyendo. Es decir, yo estoy leyendo un artículo y en ese artículo citaron a otra persona. A mí me gustó por lo que puso otra persona. Eso sería cita de cita. El orden de los elementos que contengan las citas, es decir, de los tres elementos que les muestro ahorita, va a depender del énfasis en el que uno realice las citas. Hay dos énfasis, énfasis en el autor y énfasis en el texto. Énfasis en el autor es cuando yo le estoy dando fuerza al autor, al que fue el que dijo eso, le estoy dando relevancia, pasa mucho cuando yo tengo autores muy citados, muy mencionados en clase, yo siempre le quiero dar fuerza al autor, entonces eso sería énfasis en el autor. Énfasis en el texto ya es cuando le estoy dando más fuerza y relevancia a la cita y no tanto al autor, es decir, más relevancia a lo que se dijo y no tanto quién lo dijo. Eso sería énfasis en el texto. Ya cada uno va mirando qué tipo de énfasis realiza. No hay una regla que diga con cuántos en cada uno debo hacer. Si quiero hacerlos todos en el autor, lo puedo hacer. Si los quiero hacer todos en el texto, también lo puedo hacer. Ya es como vayan mirando, cómo van desarrollando el cuerpo de su trabajo y las citas. Entonces ya empiezo con algunos ejemplos de estas citas con cada uno de los énfasis. Entonces, la cita textual o directa, que es aquella que yo copio y pego tal cual, se divide en dos, cita corta y cita larga. La cita corta es de menos de 40 palabras, es decir, de 1 a 39. Cuando es con énfasis en el autor, sería los apellidos del autor, abro paréntesis, el año de publicación, cierro paréntesis, abro comillas, pongo la cita corta de menos de 40 palabras, cierro comillas, abro paréntesis, P, punto y el número de la página donde yo saqué la cita. Y cierro paréntesis. De nuevo, la cita textual corta con énfasis en el autor va. Los apellidos del autor, abro paréntesis, el año de publicación, cierro paréntesis, abro comillas, la cita corta, cierro comillas, abro paréntesis, P, punto y el número de la página donde yo saqué la cita, cierro paréntesis. Cuando es con énfasis en el texto, entonces es porque le usa más fuerza a la cita va de primeras, entonces abro comillas, pongo la cita corta, cierro comillas, abro paréntesis, los apellidos, coma, el número de la página, perdón, el año de publicación, coma, P, punto y el número de la página donde yo saqué la cita y cierro paréntesis. Este sería con énfasis en el texto cuando todos los elementos van finalizando la cita. La cita textual larga es porque es de más de 40 palabras, es decir, de 40 en adelante. Entonces, cuando es con énfasis en el autor, los apellidos del autor, abro paréntesis, el año de publicación, cierro paréntesis, dos puntos y esta cita ya va en un párrafo aparte, sin comillas y con sangría de 1,27 centímetros, va la cita larga. De nuevo, en un párrafo aparte, sin comillas, con sangría de 1,27 centímetros, iría la cita larga. Y al finalizar, abro paréntesis, P, punto y el número de la página donde yo saqué la cita y cierro paréntesis. En este ejemplo, tengo PP. Es decir, esta cita se dividió entre dos páginas. Suele pasar o es muy común con las citas largas, que la cita empezó terminando la página 102 y la cita terminó empezando la página 103, es decir, se divide entre dos.
terminando una página y empezando la otra. En esos casos, yo pongo pp y el número de ambas páginas. La cita textual larga con énfasis en el texto. Acá hay que darle una pequeña introducción a la cita. No la puedo poner directamente, la idea es darle una pequeña introducción a esa cita. 2 puntos y nuevo en un párrafo aparte. 5 comillas con sangría de 1,27 centímetros. Pongo yo la cita larga. Y al finalizar, abro paréntesis, los apellidos, coma, el año de publicación, coma, p punto, y el número de la página de donde yo saqué la cita y cierro paréntesis. Ya cuando acaban ese tipo de citas, ya ustedes tienen que continuar con su idea en un nuevo párrafo. No pueden continuar en ese mismo párrafo de la cita, porque lo que van a dar a entender es que la cita continúa, cosa que no es así. Entonces, ya cuando cierran el paréntesis, después del número de la página, continúan con la idea en un nuevo párrafo. La parafrasis o el parafraseo, pues cuando es con énfasis en el autor, ya saben que el parafraseo es aquello que yo con mis propias palabras explico o digo la idea del autor. Entonces, cuando es con énfasis en el autor, los apellidos del autor, abro paréntesis, el año de publicación, cierro paréntesis y el parafraseo va en el mismo párrafo, sin comillas, y que está con mis propias palabras, explico o digo la idea del autor. De nuevo, en el mismo párrafo, sin comillas, yo con mis propias palabras, parafraseo lo que dijo el autor. Cuando es con énfasis en el texto, entonces yo inicio parafraseando sin comillas, sin ningún párrafo normal, con mis propias palabras. Al finalizar, cuando yo sé que finalicé de parafrasear, abro paréntesis, los apellidos del autor, coma, el año de publicación, coma, p punto y el número de la página. En el primer ejemplo, no tengo al finalizar el número de la página. No es porque no haya que ponerlo, no. Es que lo que suele pasar muchas veces con el parafraseo, tomamos ideas como que diferentes partes del documento. Entonces, que yo empecé parafraseando algo que dijo el autor por allá en la página 4 y luego por allá en la página 9 y luego por allá en la página 17. Yo no voy a poner P, no. En esos casos, con el parafraseo, solamente aplica con el parafraseo. Cuando yo parafraseo diferentes partes del mismo documento, no pongo número de la página. Si el parafraseo ya vino de una página en específico, de un párrafo en específico, ahí sí ya pongo P punto y el número de la página. El tercer tipo de cita, que es la cita de cita, entonces que la mención de una cita dentro del texto que estoy leyendo. Ejemplo, yo estoy leyendo a Torres, y Torres citó a Sánchez, a mí me gustó fue la cita de Sánchez. Entonces, eso sería cita de cita porque voy a poner la cita del documento que yo estoy leyendo. Este tipo de citas, lo mejor es evitarlo lo más que se pueda. Es decir, casi no realizarla, si no la realizan muchísimo mejor, porque este tipo de citas es un poquito confusa a veces de realizar y también siempre es mejor irse a la fuente que a ustedes les gustó, es decir, la fuente principal, por así decirlo. Entonces, a mí me gustó fue la cita de Sánchez, yo voy a buscar en las referencias de Torres cómo se llama el documento de Sánchez o el libro, lo que tenga. Si puso en las referencias el enlace para acceder a él, entonces para citar a Sánchez directamente, ya sea con cita textual o parafraseo, pero utilizando el documento de Sánchez. Para eso yo siempre me voy a la parte de las referencias de mi documento, miro el título, lo busco, intento encontrarlo para citar directamente la fuente que me gustó a mí. Yo hago este tipo de citas es cuando ya no tengo acceso a ese documento. Es decir, que cuando yo busqué en las referencias de Torres el documento de Sánchez, para acceder a él tenía que pagar.
Tenía que hacer un pago respectivo para poder pagar, que no lo encontré gratis por ningún lado, que solamente para hacer tengo que pagar. O que en un libro que se encontraba por allá en una biblioteca de Argentina y que solamente está ese libro físico y solo está en esa biblioteca argentina y nada más. En esos casos, cuando yo no tengo acceso al documento por ningún medio, ahí sí pasa a ser este tipo de cita. Esta cita iría entonces con énfasis en el autor de Sánchez. Si le hubieran puesto, por ejemplo, Torres, el año, iría al lado, abro comillas, la cita de Sánchez, aplica el mismo formato si es cita larga que en un párrafo aparte, sin comillas y con sangría, iría a la cita de Sánchez, y al finalizar, abro paréntesis, como se citó en Torres, que es el documento que yo estoy leyendo, coma, 2008, que es el año de Torres, coma, P. punto, y el número de la página en el que Torres citó a Sánchez. Siempre tengo que poner como se citó en, eso siempre hay que ir ahí. Cuando es con énfasis en el texto, entonces, abro comillas, la cita que me gustó a mí, tienen que aplicar el mismo formato en caso de ser cita larga, cierro comillas, abro paréntesis, Tavares es el dueño de la cita, coma, 2002 es el año de Tavares, coma, como se citó en Torres, que es el documento que yo leo, coma, el año de Torres, coma, P. punto, y el número de la página en el que Torres citó a Tavares. De nuevo, lo mejor siempre es evitar hacer este tipo de citas, siempre es mejor dirigirse a la fuente que nos gusta a nosotros, en este ejemplo, Sánchez y Tavares. Ya otro tipo de citas o situaciones que de pronto les pueda pasar sería varios trabajos de un mismo autor con la misma fecha de publicación. Es decir, que por ejemplo, Carla Gómez publicó en 2015 en febrero y volvió a publicar en 2015 en julio. Yo investigué que ambos documentos son de la misma autora y que ella los publicó en febrero y en julio. Yo lo que voy a hacer en estos casos, cuando tengo dos documentos del mismo autor, con la misma fecha de publicación, es distinguirlos con una A y con una B al lado del año. Pero está la A es para el primer trabajo publicado y la B para el segundo trabajo publicado. Si Carla Gómez vuelve a publicar en diciembre de 2015, ya sería 2015C y así sucesivamente. Cuando son diferentes autores pero tienen el mismo apellido, no suele pasar, no es muy común porque generalmente siempre se ponen los dos apellidos, pero en caso de que ustedes tengan un documento de Elizabeth Vargas y Carlos Vargas, y que solamente en esos documentos que ustedes están utilizando, solamente se pusieron Vargas y ya, no tienen segundo apellido, no se lo pusieron, ahí pueden poner la inicial del nombre para hacer la distinción. Cuando no hay un autor, se pone el título de la publicación. En caso de ser una página web, no se pone el nombre de la página web. No sé si sacaron algo de Wikipedia, no ponen el nombre. Wikipedia no pone el título de la publicación. Cuando son obras firmadas con anónimo, entonces se respeta el anónimo, se pone tal cual anónimo. Si no hay fecha de publicación, se hace la distinción con las siglas S.F. ¿Qué significa sin fecha? S.F. Cuando no hay una página, esto pasa en las páginas web. En las páginas web no me van a poner a mí página 1, página 10, no. En las páginas web no pasa eso. Entonces, si citaron alguna página web, ponen el número del párrafo donde sacaron la cita, con las siglas o con la parte par, P-A-R-R, punto. Picar esta la con la tilde, P-A-R-R, punto, y el número del párrafo donde sacaron la cita. Toca contar desde el primer párrafo en el que inicia el documento o el texto hasta llegar al párrafo que citaron. Según el número de autores, es decir, según el número de autores que tengan en sus documentos, las citas irían de esta manera. Entonces, cuando es un autor, normal, los apellidos
el año y el número de la página, o el número del párrafo en caso que aplique. Cuando son dos autores, se ponen los apellidos de los dos autores y se separan por una I normal. Entonces, cuando son dos autores, los apellidos de los dos autores y se separan por una I. Cuando ya son tres o más autores, se pone los apellidos del primer autor seguido de et al punto. Et al punto. Et al significa y otros. Ya con esto dan a entender que cuando ponen esto, dicen que ese documento que acaban de citar tiene tres o más autores. Los apellidos del primer autor, et al punto. El año y el número de la página o el número del párrafo. Cuando son autores corporativos con abreviación, los autores corporativos son empresas, instituciones, entes gubernamentales, organizaciones. Por ejemplo, Tecnológico Antioquia es un autor corporativo, Universidad Nacional es un autor corporativo, las alcaldías, gobernaciones, ministerios y demás son autores corporativos y las empresas en general, todos son autores corporativos. Entonces, EPM es un autor corporativo, Ruta N es un autor corporativo y demás. Cuando el autor corporativo tiene abreviación, entonces en la primera cita, con énfasis en el autor, iría el nombre completo del autor corporativo, abro paréntesis, la abreviación, coma, el año, cierro paréntesis. Cuando es con énfasis en el texto, entonces abro paréntesis, el nombre completo de la organización o del autor corporativo, abro corchetes, la abreviación, cierro corchetes, coma, el año, coma y el número de la página y cierro paréntesis. Y ya a partir de la segunda cita en adelante, yo hago la distinción o la pongo siempre con la abreviación. Esto solo aplica cuando esos autores corporativos son muy reconocidos a nivel mundial, internacional y nacional por dicha abreviación. Si no son tan reconocidos, es mejor ponerlo como si fuera autor corporativo sin abreviación. Y en esos casos, tanto aquellos que no tengan abreviación o que la tengan pero no son tan reconocidos, tanto en la primera como en la segunda y demás citas, siempre se pone el nombre completo del autor corporativo. ¿Preguntas, dudas con la parte de las citas o vamos bien hasta ahí? Vamos bien. Ahí sí me están escuchando bien, o más o menos. Vamos bien. ¿Listo? Sí, vamos bien. Gracias. Entonces ya sigo con la tercera parte, que son las referencias. La referencia ya lo que va al finalizar el trabajo. El título de referencias, no referencias bibliográficas ni bibliografía, solamente referencias, debe estar centrado y en negrita. Tampoco se utiliza mayúscula sostenida. Todo elemento citado debe estar referenciado y todo elemento referenciado debe estar citado. Es decir, si yo cito algo lo tengo que referenciar sí o sí, y si yo referencio algo es porque ya lo cité. Pasa que a veces utilizamos documentos, libros, informes, lo que tengamos, como especie de guía, pero a ese informe no le hice ni cita textual, ni parafraseo, ni cita de cita, o sea, nunca lo toqué con ningún tipo de cita, no tengo por qué referenciarlo. Debe estar ordenado alfabéticamente, las referencias también entran por los apellidos del autor, y no importa si son autores corporativos o personales, aún así todos deben estar ordenados alfabéticamente. Entonces yo tengo algo de la alcaldía de Bello, entonces la alcaldía de Bello iría primero, luego tengo a Bermúdez, luego tengo a Cárdenas, Gobernación de Antioquia, Londoño, Muñoz y así sucesivamente. Se utiliza sangría francesa de 1,27 centímetros, el interlineado también es 2.0 y anteriormente en la sexta edición de APA se ponía recuperado de y en enlace.
Y acá eso se eliminó, ya solamente se pone en enlace directo. Las referencias, a diferencia de las citas, ellas sí distinguen por tipo de fuente. Las citas no distinguen tipo de fuente. Ustedes pueden estar citando un artículo, una imagen, un libro, todas van a ir igual, con el autor de la publicación, la fecha, el número de página o el número de párrafo. No importa qué es lo que estén citando, o sea, qué tipo de fuente citen, si noticias, si artículos, libros, imágenes, van a ir siempre con esos tres elementos. Las referencias ya es totalmente diferente. Ellas sí distinguen ese tipo de fuente. Cada fuente tiene como sus cositos, sus detallitos. Algunas cambian, otras tienen cosas en común. Entonces, bueno, como ir mirando esa parte ahí. Al menos ir identificando qué detalles van en aquellas referencias que yo utilizo más comúnmente. Si desean, pueden ir también tomando pantallazos para que los tengan por ahí guardados. Los elementos de la referencia serían entonces, el primero es el autor, eso también cambia a diferencia de las citas. En las citas, si eran 3 o más autores, se ponían los apellidos del primer autor y et al. Acá ya también va diferente. ¿Cuál es un autor? Los apellidos, coma, la inicial del nombre, punto. Si son dos iniciales, entonces inicial, punto, inicial, hago un espacio, inicial, punto. Cuando son de 2 a 20 autores, pongo todos los autores. Si tengo un documento con 15 autores, pongo los apellidos y las iniciales de los 15 autores y el último se separa por una I. Y todos van apellido, coma, inicial, punto, coma, apellido, coma, inicial, punto, coma, y así sucesivamente. Y el último se separa por una I. Siempre que sean de 2 a 20. Si son más de 20 autores, entonces en ese caso pongo los 19 primeros con apellido, coma, inicial, punto, coma, de los 19 primeros. Al llegar al 19, pongo los apellidos y las iniciales del doctor número 19, coma, pongo 3 puntos suspensivos y los apellidos y las iniciales del último autor. Ejemplo, yo tengo un documento con 28 autores. Entonces voy a poner los 19 primeros, la inicial del 19, punto, coma, 3 puntos suspensivos y los apellidos y la inicial del autor número 28. Ahí me salté del 20 al 27. También si son 21, me salto el 20 y pongo el 21. Si no hay un autor, se pone el título de la publicación, no el nombre de la página web, en caso de ser página web, no, el título de la publicación. Y cuando son autores corporativos, así tengan abreviación o no, siempre se pone el nombre completo del autor corporativo. Los otros elementos entonces son la fecha, el título y la fuente. Autor, fecha, título y fuente. En caso de que hagan falta algunos de esos elementos, esta sería la mejor manera de solucionarlo. Entonces, un ejemplo, una referencia completa es autor, punto, abro paréntesis, fecha, cierro paréntesis, punto, título, punto, fuente. Si hace falta autor, entonces va título, punto, abro paréntesis, fecha, cierro paréntesis, punto, fuente. Si hace falta fecha, autor, punto, entre paréntesis, s, punto, f, punto, que significa sin fecha, punto, título, punto, fuente. Si hace falta título, entonces autor, punto, entre paréntesis la fecha, punto, abro corchetes, la descripción breve de la obra, es decir, de lo que leyeron, cierro corchetes, punto, fuente. Si hace falta autor y fecha, entonces título, punto, abro paréntesis, s, punto, f, punto, cierro paréntesis, punto, fuente.
Si hace falta autor y título, entonces entre corchetes la descripción breve de la obra, punto, abro paréntesis, la fecha, punto, fuente. Si hace falta fecha y título, entonces autor, punto, abro paréntesis, s.f. punto, abro corchetes, la descripción breve de la obra, cierro, punto, fuente. La idea es que no les falte ninguno de estos elementos. Siempre es lo mejor es que busquen o utilicen aquellos documentos que tengan todos los elementos disponibles. Porque claro está, si yo cito y referencio un documento que no tenga un autor o que no tenga un título, no se va a ver muy bien, no se va a ver muy confiable yo citar algo que no tenga un autor o que no tenga un título. De pronto el elemento que es un poquitico más pasable es la fecha. Y eso que ni tanto, porque a veces la fecha también es importante para mirar la actualidad de esos documentos que yo estoy utilizando. Pero es como un poquitico más pasable, no mucho, pero sí. Pero que ya haga falta un autor, un título, ya no tanto, ya es bastante desconfiable uno mirar esos documentos. Eso ya es en caso extremo, en caso de que ustedes vean como que no, este sí me sirve sí o sí, este yo lo necesito, pero no tiene un título, entonces, digamos que de cierta forma, sería en caso extremo ya por la última. Pero siempre es mejor utilizar aquellos que tengan todos los elementos disponibles para una referencia y unas citas completas. Bueno, acá ya empiezo entonces con algunos ejemplos de las citas más comunes, perdón, de las referencias más comunes. Saben que esto, dependiendo de la fuente, va a ir cambiando en algunas cositas. De nuevo, le pueden ir tomando pantallazos si desean, aquellas que ustedes utilicen más comúnmente para tenerlos por ahí. Cuando es un libro impreso, entonces sería apellido, coma, iniciales del nombre, punto, abro paréntesis, año, cierro, punto, el título del libro en cursiva, punto editorial. Cuando es un libro electrónico, entonces apellido, coma, iniciales, abro paréntesis, año, cierro paréntesis, punto, el título del libro en cursiva, punto, editorial, punto, y la URL. Ya ven que ya se quitó el recuperado de, solamente se pone la URL directa. Cuando son libros con editor, pues apellido, coma, iniciales, punto, punto, abro paréntesis, ed, que significa editor, cierro paréntesis, punto, abro paréntesis de nuevo, el año, cierro paréntesis, punto, el título del libro en cursiva, punto, de la editorial, punto, y en caso de que aplique la URL. Cuando es un capítulo del libro, entonces los apellidos, coma, iniciales del nombre, abro paréntesis, año, punto, el título del capítulo o la entrada, punto, y las iniciales y el apellido del editor, abro paréntesis, ed, cierro, punto, el título del libro en cursiva, abro paréntesis, y con pp pongo el número de páginas del capítulo o de la entrada. Cierro paréntesis, punto editorial. Y en caso de que aplique también la URL. Las referencias de diccionarios, entonces cuando es un diccionario impreso, apellido, coma, iniciales, abro paréntesis, año, punto, título del diccionario en cursiva, punto editorial. En este ejemplo tengo la Real Academia Española. Digamos que en las citas, como uno sí la reconoce mundialmente por RAE, a partir de la segunda yo pondría RAE. Pero en la referencia siempre va a ir el nombre completo del autor corporativo. Los diccionarios electrónicos, entonces autor, bueno, apellido, coma, iniciales, abro paréntesis, año, punto, el título del diccionario en cursiva, punto, y la fecha de recuperación. Esta fecha de recuperación iría recuperado en
el mes, día y año en el que yo realicé la recuperación de esa definición del diccionario electrónico. Entonces, recuperado en mes, día y año, coma, de y la URL. Las referencias de artículos. Entonces, cuando es un artículo impreso, apellido, coma, iniciales, punto, abro paréntesis, año, punto, título del artículo, punto, el título de la revista en cursiva, coma, volumen en cursiva, abro paréntesis, número, cierro paréntesis, coma, y el número de las páginas sin las siglas o abreviaturas P o PP, tal cual va el número de páginas, solamente los numeritos, 1, 10, 45, 55. Esta parte del volumen en cursiva y el número es porque pertenecen a la revista. Las revistas se publican con volumen y con número, entonces una vez se encuentra con revistas que dicen volumen 50, número 30. Claro está, no todas se van a publicar siempre con volumen y número. Hay unas o que solamente tienen volumen o que solamente tienen número. En caso de que les falte alguno de esos dos elementos, no hay problema, se hace omisión de ese elemento. Entonces, si hace falta número, iría título de la revista en cursiva, coma, volumen en cursiva, coma, y el número de las páginas. Si hace falta volumen, título de la revista en cursiva, coma, número, entre paréntesis, coma, y el número de las páginas. Cuando son artículos en línea, entonces apellido, coma, iniciales, punto, abro paréntesis, año, punto, el título del artículo, punto, título de la revista en cursiva, coma, volumen en cursiva, abro paréntesis, número, coma, el número de las páginas, punto, la URL o el DOI. Esta parte del DOI es algo que tienen algunos artículos en línea. No los tienen todos, solamente algunos lo tienen. Y es el identificador de sus artículos en línea. Por así decirlo, en la cédula. Entonces, cuando ustedes vean que un artículo en línea tiene DOI, el DOI es como un enlace también con numeritos. Es que ustedes vean que el artículo en línea tiene DOI, entonces siempre es preferible poner el DOI en vez de la URL. Siempre es mejor darle más relevancia al DOI. Las referencias de tesis. Entonces, cuando es una tesis impresa, sería apellido, coma, iniciales, punto, abro paréntesis, el año, cierro punto, el título de la tesis en cursiva, abro corchetes y qué tipo de tesis es. Es una tesis de maestría, especialización o doctoral, coma, el nombre de la institución y cierro corchetes. Cuando es una tesis en línea, entonces apellido, coma, iniciales, abro paréntesis, año, punto, el título de la tesis en cursiva, abro corchetes, qué tipo de tesis es de especialización, maestría doctoral, coma, el nombre de la institución, cierro corchetes, punto, el nombre de la base de datos de repositorio, punto, la URL. Esta parte del nombre de la base de datos de repositorio es porque en las bases de datos se publican tesis, pero son doctorales. Entonces, en caso de que ustedes hayan sacado una tesis de una base de datos, no sé, de ALNET, ProQuest, EBSCO, ponen el nombre de la base de datos. Si fue un repositorio, los repositorios donde se alberga toda la producción académica y científica de una institución, entonces lo que son los trabajos de grado, las tesis y trabajos de investigaciones de los docentes van en los repositorios. Esta parte del repositorio lo encuentran ustedes por la parte de las bibliotecas y en ese caso ponen el nombre de repositorio. En este caso se llama repositorio digital TDA, punto y la URL. Las referencias de periódicos, cuando es un periódico impreso, apellido, coma, iniciales de nombre, punto, abro paréntesis, la fecha, con año, día y mes, cierro paréntesis, punto, el título del artículo, punto, el nombre del periódico en cursiva, coma y página, sin la abreviación, de nuevo P, solamente el número de la página. Claro, este es el número de la página,
de donde sacaron la cita del artículo impreso. Cuando es un periódico en línea, los apellidos, coma, iniciales, abro paréntesis, fecha, cierro paréntesis, punto, el título del artículo, punto, el nombre del periódico en cursiva, punto y la URL. Las páginas web, entonces sería apellido, coma, iniciales, punto, abro paréntesis, fecha con año, mes y día, cierro paréntesis, punto, el título de la publicación en cursiva, punto, el nombre del sitio web, punto, la URL. Ya saben que si nos utilizaron algo de una página web que no tiene autor, entonces el título va de primeras y cuando eso pasa, no se le pone cursiva al título, porque de cierta forma está cumpliendo con el rol del autor. Entonces ahí se le quita la cursiva, solamente se le pone cuando sí tiene un autor. Y claro está, ya pone el nombre del sitio web. Entonces si fue algo de Wikipedia, iría primero el título, luego la fecha, punto, el nombre del sitio web, Wikipedia, punto y la URL. Las referencias de videos, entonces va apellido, coma, iniciales, punto, abro paréntesis, la fecha también, con año, mes y día, cierro, punto, el título del video en cursiva y entre corchetes video, siempre tengo que poner entre corchetes video, punto, el nombre del sitio web, YouTube, cualquier otro sitio web donde haya sacado el video, punto, la URL. Las redes sociales, esto es algo nuevo que se implementó en esta versión de APA, que es la cita y referencia a redes sociales. En este caso iría apellido, coma, iniciales, punto, y entre corchetes, incluyendo el arroba, tengo que poner el usuario, ya sea de Instagram, Twitter o Facebook, de donde yo haya sacado esa publicación que cité. Cierro corchetes. Si por ejemplo en ese usuario tienen algún emoji, hay que ponerlo también ahí. Por ejemplo, si yo cité algo de jardín botánico, entonces en la referencia tengo que poner @jardín botánico y ellos en su Instagram tienen una mariposa. Entonces @jardín botánico y la mariposa. Punto, la fecha con año, mes y día entre paréntesis, punto, y el título o la descripción del contenido con un máximo de 20 palabras en cursiva. Suele pasar mucho más que todo en esta parte de Instagram, que cuando suben una fotografía, le ponen un emoji. Entonces, claro está, yo no le voy a poner acá en la referencia el emoji, no. Si no tiene un título apropiado, yo describo el contenido de esa fotografía que utilicé. Ejemplo, con el Tecnológico Antioquia. Entonces ellos en su Instagram publicaron, no sé, una foto de la zona verde y pusieron una flor. Yo no voy a poner acá la flor, yo voy a poner un título apropiado, la descripción del contenido de esa fotografía. En cursiva, que no exceda las 20 palabras. Y pasa también igual con el título, que no exceda las 20 palabras. Si ya le pusieron un título apropiado, entonces yo le pongo el título, incluyendo los hashtags. Punto, el nombre de la red, punto y la URL. Eso sí, si van a citar algo de redes sociales, es preferible y lo más recomendable que sean redes sociales de autores corporativos confiables. Siempre autores corporativos confiables, no el Instagram de una amiga, no el Facebook de un primo, ¿no? Siempre autores corporativos o también personales confiables. Las referencias de archivos audiovisuales, entonces tengo la película, apellido, coma, iniciales del director, punto, abro paréntesis, director, cierro, punto, abro paréntesis de nuevo, año, punto, el nombre de la película en cursiva y entre corchetes, película, cierro, punto, el estudio o productora. Cuando es una canción, entonces apellido, coma, iniciales o el nombre del cantante o el nombre del grupo musical. En este caso, con el ejemplo, Rihanna.
yo no tengo que buscar el apellido y el nombre de Rihanna para ponerlo ahí, ¿no? Yo respeto su nombre, Rihanna, Shakira, Juanes, demás. También pasa con los grupos musicales. No tengo que buscar los apellidos ni las iniciales de nombre de todos los miembros del grupo musical, ¿no? Pongo tal cual el nombre del grupo musical. Punto el año, paréntesis, punto el título de la canción y entre corchetes canción. Punto en título del álbum en cursiva, punto el sello discográfico o la productora. Si la canción no pertenece a un álbum, se hace omisión de esa parte del álbum. Y ya por último tengo las referencias legales, entonces la Constitución, el nombre oficial de la Constitución, punto, el artículo específico citado, punto, fecha de promulgación y entre paréntesis el país a que pertenece la Constitución. Cuando es una ley, entonces número y año de la ley, punto, asunto, punto, la fecha de promulgación, punto y el número en el diario oficial, con DO, DO y el número. Y los proyectos de ley. Entonces, nombre del proyecto de ley, punto, el órgano emisor, punto, el número del proyecto de ley, punto, la sección, coma, fecha. Entonces, de nuevo, estas fueron como las referencias que de pronto se pueden encontrar más o que pueden realizar más de manera continua al momento de estar realizando sus trabajos académicos. Miren que cada uno sí tiene como algunas cositas diferentes, otras están en común, más o menos. No sé si hay preguntas, dudas, algo que pronto no quedó claro, que es de volver a mirar. Y antes de pasar a compartir la pantalla. Entonces ya pasaré a compartir la pantalla para la última parte. Este es un trabajo, entonces así va quedando. Entonces, les voy a mostrar como algunas cositas de aspecto general, por ejemplo, la parte de la sangría. Pero para empezar, entonces tengo el tipo de fuente. Tengo Calibri, Arial, Times New Roman, Georgia. Por acá está Lucidan Sans Unicode, que va a 10. Y hay una que se llama Computer Model, que también va a 10. Esa yo no la tengo. No sé si soy yo solamente o si somos todos acá, porque de nuevo, como esto viene de Estados Unidos, APA viene de Estados Unidos, puede que ellos allá sí tengan esa parte de Computer Model, pero nosotros no. Entonces ya es como mirar si ustedes pronto la tengan. Y si la tienen, la pueden escoger. Si no, ya tienen otros 5 que pueden utilizar como deseen. Ya la que más les guste, la que prefieran. Utilicemos, por ejemplo, Times New Roman a 12 puntos. Creo que se ve como en negrita, pero no va en negrita. Creo que es porque está bastante cerquita. No sé si lo ven bien. No me lo voy a acercar por si acaso. Es alineado a la izquierda, no se justifica, o sea, si no, así. Siempre va a ir alineado a la izquierda. Con interlineado 2.0. A muchas personas no les gusta esta parte del interlineado 2.0. Pero de nuevo, APA hizo para facilitar la comprensión lectora. Entonces es más fácil leerse un documento así que leérselo así. Con la parte de la sangría, entonces, esto solamente es con Word, ya la parte de Drive o OneDrive, yo creo que cada uno ya tiene su forma de realizar la sangría. En Word se van a párrafo, acá, despliegan, miren que acá hay una flechita, despliegan, dice sangría, y por acá especial. Despliegan esto, dicen primera línea, cambian ese 5 por el 7, porque es 1,27 centímetros de aceptar. Y así es como debe quedar la primera línea de todos sus párrafos. Así. Para las referencias, de nuevo,
Times Roman a 12 puntos. Entonces, para las referencias iría párrafo, sangría, escriban por acá, y abajito de primera línea dice sangría francesa. Cambian de nuevo el 5 por el 7 y aceptar. Y así es como debe quedar la parte de las referencias. Es decir, la sangría francesa la aplica a partir de la segunda línea. Porque algo que pasa muy común, y es que lo que hacían, o lo que a veces hacen, es que le ponen o viñetas a las referencias o los enumeran. Esto no va así. Esto ni esto, o sea, nada de esto va en la parte de las referencias, ni la parte de las viñetas, ni la numeración, solamente va con sangría. De esta manera, bueno, esta quedó como malita, pero ya ven que va así. De esta manera yo sé dónde termino una referencia y dónde empieza la otra. Dónde termino una y empieza la otra. También con interlineal, ya saben que se llama referencia. Para aplicarla a las citas largas, por ejemplo esta, que va en un párrafo aparte, sin comillas y con sangría de 1,27 centímetros, entonces en ese caso iría párrafo, o lo que yo hago más o menos es sangría, la aplico a la primera línea y ya me paro en la segunda línea y con ayuda del teclado, con una flechita que va hacia la derecha y otra hacia la izquierda, yo le doy clic ahí y él ya acomoda el resto de la cita. Este es un ejemplo, por ejemplo, con énfasis en el texto, que los datos o los elementos van a finalizar. Y ya ven que inician en un nuevo párrafo, como por ejemplo acá, y a esto también hay que aplicarle sangría. Y así es como debe quedar esa parte de las citas largas. En un párrafo aparte, sin comillas y con sangría. Y así más o menos como va quedando la parte del trabajo en formato general. Entonces, eso es lo que les quería mostrar ya. Por último, dejo de compartir por este lado. No sé si preguntas, dudas, algo que de pronto no haya quedado muy claro. Se dicen aclarar en este momentico. Te hago una pregunta. Claro, dime. ¿Esta memoria sobre la capacitación no las podrías pasar? La presentación, no. Pero les voy a dejar algunas cositas. Entonces, el primero será el correo. Ya saben que por ese medio, cualquier pregunta o duda que tengan, la pueden realizar por ahí. Les voy a dejar también la evaluación de la capacitación para que por favor la realicen. Se llama normas APA, solamente normas APA. Y en la sede ponen porfa Robledo. Es como les pareció, es muy cortica para que la hagan en este momentico, no se demoran nada. Les voy a dejar un canal de YouTube. En ese canal de YouTube, de cierta forma es donde va a quedar esta grabación, como la memoria. Entonces, si desean volver a ver la capacitación, cualquier cosa que se les haya olvidado, digamos que es como el medio más adecuado para volverla a ver. La van a encontrar con el nombre de la materia, punto capacitación normas APA, y en la descripción el programa que pertenece y la fecha en la que se realizó la capacitación. Y también tengo por este lado, ya es como una guía de APA, es mucho más larga, claro está, porque todo lo que yo hice aquí fue más resumido. Pero esta guía también les puede ser de bastante utilidad a ustedes. Un momento, por favor. Y listo. Entonces ahí ya también se las compartí en el chat por si desean descargarla para que la abran. Ya ven, el canal de YouTube por si desean volver a ver toda la capacitación o algunas partecitas que se les haya olvidado y la guía. No sé si más preguntas, dudas.
Recuerden porfa la evaluación que quedó en el chat, no se demoran nada. Y que al canal de YouTube por si desean suscribirse o mirar también la capacitación más adelante. Va a estar subida mañana o el miércoles. Y otras que también se han realizado sobre el tema y otros temas también diferentes. No siendo más, muchas gracias por la asistencia. Espero que les haya servido bastante. Al menos que vean como tiene un panorama más general con esta parte, no más APA. Y que ya les vayan aplicando sus trabajos. Muchas gracias por la capacitación y por el material también que nos compartes. Muchas gracias, profe, y muchas gracias a todos. Entonces, Muchísimas gracias. que tengan una feliz noche. Igualmente. Igualmente. Chao,